agradecer todas las cosas que has hecho por mí, cosas inmerecidas que no hiciste para mostrar tu amor por mí. Las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud, lo que soy y lo que espero ser. Lo debo todo a ti. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Con su sangre Él me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Con su sangre Él me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Quiero vivir, Señor, rendido siempre solo a ti. Pongo a tus pies lo que soy, porque Señor, tú diste todo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Por lo que Él hizo por mí. Por lo que Él hizo por mí. Aleluya. Sí, Padre, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden dar un buen gloria a Dios en esta mañana? Aleluya. Aleluya. A Él sea toda la gloria y la honra. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Puedes tomar tu asiento. Y vamos a la palabra del Señor en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 17.
¿Cuántos están alegres? ¿A cuántos nos tocó el Señor en esta mañana? ¿Sintió el toque de Dios? Gloria a Dios. Bueno, les cuento que el día viernes y el día sábado estuve en Sogamoso con mis papás. Le doy gracias a Dios, necesitaba este enchufón, porque les voy a contar por qué. Porque el día viernes viajamos para Sogamoso y nos estaban esperando para ministrar en una iglesia que está empezando en Sogamoso, del pastor Pablito, que es el mismo pastor que nosotros visitamos en el Pedregal. Y bueno, estuvimos ministrando desde las 7 de la noche. Nos invitaron a un amanecer con Cristo, entonces teníamos que estar en pie de nuevo a las 3 de la mañana, era como una mini vigilia. Entonces estuvimos en esta mini vigilia de 3 a 6:30 de la mañana, una bendición grande. La verdad yo no pude dormir nada, yo intenté, me acosté como a las 11 de la noche, traté de dormir, hice todo el esfuerzo, pero no pude. Entonces me tocó pasar derecho, luego dormí un ratito, como hasta las 9:30 de la mañana dormí, y me levanté para prepararme para ir a visitar a nuestra hermana Rosalía Camargo. Aquí están sus dos hijitas. Ella inclusive llamé a Ingrid desde la oficina de ella, desde allá de la notaría. Oramos por ella, le ministramos también como una hora. Fue un día, mejor dicho, fue tiempo de mucho trabajo. Luego volvimos al Pedregal porque a las 2 de la tarde nos esperaba la reunión evangelística, que era tal vez la más importante o la que yo más anhelaba. El saloncito ese que ha hecho José allá en el Pedregal se llenó completamente. Otra vez se repitió la escena bíblica de que, ¿se acuerdan? Decía la Biblia que cuando Jesús llegaba a un pueblo, le llevaban todos los ¿qué? Enfermos. Enfermos, pues hermanos, esa casa se llenó de gente enferma. Hubo un caso que me impactó y yo realmente espero que Dios haya tocado a ese hombre, porque llevaba las dos piernas, sobre todo esta, totalmente podrida, hermanos, totalmente engangrenada. Cuando yo sí le veía que él tenía como unas escoriaciones abajo y como morado, como violeta el pie. Pero entonces le pregunté al anciano, después de predicar el evangelio, le pregunté, ¿qué tienes? Me dijo, no, pastor, mire, se levantó así un poquito, wow, toda la pierna absolutamente morada, violeta, ¿sí? Con tonos también amarillos, se notaba que había pus, que estaba pudriéndose la pierna. El diagnóstico evidentemente es gangrena, y él fue porque ya los médicos lo tienen para amputación, o lo tenían para amputación de sus piernas. La verdad pasó algo que me pareció impactante, ¿no? Porque las dos piernitas de él ahí, le puse las manos y empecé a orar por él, y yo creo que Dios lo tocó, porque me pareció impactante que cuando estaba orando, primero la presencia de Dios era pero fuertísima. O sea, eso fue como en ascenso, ¿no más? En la noche del viernes una gloria, pero suave. En la madrugada ya la cosa se puso espesa. Luego de Rosalía fuerte, el Espíritu Santo con nosotros. Y luego en la reunión de las 2 de la tarde era algo, pero impresionante, hermanos. Muy fuerte. Y me impactó que las piernas del hombre, los músculos empezaron a hacerle como espasmos rarísimos. Empezaron como a brincarle las piernas. Y yo oraba y me alejaba mirando las piernas que hacían y los músculos le hacían como así, como volviendo la vida el Señor a las piernas. Entonces, gloria a Dios. Yo espero que el próximo mes, cuando vuelva, ese hombre lo veamos ya sin bastón, caminando, y diga, pastor, mire lo que Dios hizo. Amén. Porque ese es el evangelio de salvación. Se predica la palabra, se predica el evangelio. Yo no predico prosperidad, porque ese no es el mensaje. A los perdidos no es el mensaje. El mensaje de la parte financiera es para la iglesia y para la iglesia madura. ¿Cuántos me escucharon? Hay que enseñarle a la iglesia cómo son los temas financieros. Pero el evangelio es arrepentimiento y creer en Jesús el Señor. Amén. Si usted cree en el Señor pero no se arrepiente, está cómodo. Amén.
Y hablé ayer de la puerta estrecha y de la puerta ancha. Bueno, yo no sé cuántos católicos habían ahí, pero hablé del pecado de idolatría y hablé del pecado de estar adorando a María y rezándole. Y les dije que eso estaba prohibido por Dios y que la puerta era muy estrecha y que usted tenía que escoger entre su tradición y las palabras de Cristo el Señor. Pero su tradición lo llevará al infierno, mientras que las palabras de Jesús lo llevarán al cielo. Una predicación de unas bien contundentes, pero el respaldo del Espíritu Santo era impresionante. Y le digo, si esa gente no tuviera un corazón para Dios, porque el cuento era raro, era chistoso, ¿no? La mitad del recinto, aquí estaban los inconversos, ¿no? Y la iglesia se me hizo atrás, entonces yo no hallaba para dónde agarrar. Me rodearon, todo esto así. Y entonces yo predicaba el Evangelio con mucho poder y con mucha convicción y con mucho amor. Y la gente lo escuchó. Y la gente entendió que no es lo mismo ser católico que cristiano. Y yo no puedo ser ni católico ni un pepino, además de cristiano. Yo debo ser cristiano si quiero ir al cielo. Porque cristiano es el que sigue a Cristo. Amén. Sin importar en qué congregación tú estés, lo que importa es que si tú eres o no eres cristiano, si caminas por el camino angosto o estás caminando en la amplitud del mundo. Porque el mundo camina holgado, relajado, un traguito de vez en cuando, un poquito de perversión, un poquito de fornicación, un poquito de maldad, un poquito de manoseo, un poquito de televisión corrompida, un poquito de todo, un poquito, ¿verdad? Pero así no es el cristiano. El cristiano camina por la senda derecha. Y le cuesta mucho. Porque caminar por un sendero estrecho cuesta mucho. Pero nuestro Dios dice que aquel que se haga amigo del mundo se constituye inmediatamente un enemigo de Dios. Entonces fue una predicación bastante hermosa, porque yo llevaba a la gente, bueno, el Espíritu del Señor, porque es lo que puede hacer, pero se le decía a la gente, escoge hoy, no mañana, dos caminos, no hay purgatorio, no dice está la puerta estrecha y la puerta ancha y la puerta mediana. Para los que ni fueron muy anchos ni muy angosticos. No hay, no dice. Moisés dijo, hoy pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo les aconsejo, cojan la vida para que vivan. Josué se paró en la puerta de su casa y dijo, ustedes han visto lo que Dios hizo con nosotros, escojan si servirán a los dioses de los cananeos, de los fereceos, de los que sean, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Elías dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Pues si Baal es Dios, síganlo a él, y si Jehová es Dios, sigamos a Jehová el Señor. Amén. El camino de salvación es muy simple. ¿Estás o no estás? Y si estás caminando con Cristo se te nota. ¿Sabes por qué? Porque la semana pasada eras menos santificado que esta semana. ¿Quién me entendió eso? Se nota cuando alguien está en Jesús porque avanza, crece. Pero hay pecados que deja de una. ¿Quién me entendió eso? El que se ha convertido en pecados que los deja de un solo golpe. Y hay otros que son un proceso, como los del carácter. Pero yo no puedo decir, yo soy cristiano y voy a rezar un rosario. Oiga, el otro día venía un hombre leyendo ese bendito rosario por la radio, yo no sé, escuchando. Oiga, hermano, qué sensación en mi espíritu tan abominable. Yo no sé cuántos demonios tendrá ese tal rosario, pero qué cosa tan aborrecible, hermano, para el Espíritu Santo. Me desesperaba, hermano, y le prediqué. Él estaba fundamentado en su gran religión y me hablaba. Y yo también le hablé y le dije, tienes que seguir a la palabra de Dios, no lo que los hombres dicen, sino lo que Dios diga. Amén. Y bueno, hace como unas 2-3 semanas recibí este mensaje para la iglesia. No sé si usted vuelva todo un tema de estudio, pero lo que sí sé es que el Espíritu Santo me dio esta palabra para hoy, que está en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 17, dice el reinado de Josafat.
Hermano, lo cierto es que esa gente ayer, con esa palabra tan de profeta, tan de hombre de Dios, hermano, esa palabra, ¿sabe qué hizo? Mire, la reunión se acabó a las 3:30, 3:40. Eran las 5 de la tarde y la gente seguía ahí. Nadie se quería ir. Y eso que yo me despedí, chao, chao, y me escondí por acá. Luego yo no sé qué pasó, se pusieron a testificar el uno, el otro, mi mamá también. Bueno, yo no sé. Ahí se quedó todo el mundo. Y bueno, gloria a Dios, vinimos hasta con un gallo, hermanos. Dios honra a los que le honran, ¿no? ¿Ah? No, es que este sí fue comprado, pero vinimos con un buen gallote y con huevos y con queso, eso mejor dicho. Dios nos bendijo bastante, hermanos. Hermanos, la invitación que el Espíritu Santo le hace a cada uno de ustedes es que nunca sean un falso profeta. Sean profetas del Altísimo, amén. Lo que diga Dios, eso hable, amén. No hable lo que usted se invente, hable lo que Dios dice. La palabra del Señor y el tema de hoy es un verdadero avivamiento. ¿Qué dije yo? Un verdadero avivamiento. Vamos, yo creo que va a tocar estudiarlo, de hecho, porque es todo un tema que a la luz de las Escrituras tenemos que analizar. Vamos del 1 como hasta el versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Reinó en su lugar de Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel, pero puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó ¿a quién? Al Dios de quién, de su padre, y anduvo, diga conmigo, anduvo. ¿En qué? En sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y toda Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera del medio de Judá. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo, léalo en voz alta, ¿qué? El libro de la ley de ¿Qué Jehová. tenían consigo? El libro. ¿Qué enseñaban? El libro. Amén. Sigamos. Y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá, y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Amén. Amén. Bueno, damos la gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos un avivamiento. A veces pensamos que el único avivamiento
es el acontecido en Jerusalén, en Hechos de los Apóstoles, pero, hay que entender lo que es un avivamiento. Primero, lo que significa la palabra avivar. Es una promesa del Señor en la profecía que dio el Señor acerca del siervo escogido en el capítulo 42 de Isaías, que una de las características del Mesías era la siguiente: Él no voceará, dice la palabra del Señor, dice, Él no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. ¿Qué significa caña cascada? Ustedes han visto los bastones, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, cuando un bastón se quiebra, se raja, ¿está a punto de qué? De quebrarse, o sea, está debilitado, está resquebrajado, está quebrantado y está a punto de quebrarse. La promesa es que el Señor Jesucristo, Él no termina de quebrar al que ya está quebrantado. ¿Quién me está entendiendo? Amén. Por eso cuando tú vienes quebrantado, ¿qué hace el Señor? ¿Qué te hace? Te levanta, porque así es Él. Él no quiebra la caña cascada, pero tampoco apaga el pábilo que humea. ¿Qué significa un pábilo que humea? Yo tengo una fogata, ¿verdad? Y la fogata arde duro. Pero ¿qué pasa con esa fogata? ¿Sigue ardiendo siempre? ¿Qué comienza a hacer? Apagarse, porque ¿qué se está consumiendo? La leña, la madera, el carbón. Entonces se va hasta que queda ¿qué? Un tizoncito. ¿Y está echando qué? Humo. Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Viene y le echa agua? ¿O qué hace? Hasta que vuelve a qué? Arder. Eso se llama avivamiento. Es algo que se está apagando, pero viene el Espíritu de Dios y lo vuelve a... Eso se llama avivar. Amén. Por eso no hay nada más extraño y gracioso que alguien que ora 3, 4, 5 horas al día, lee Biblia, predica el Evangelio, es un hombre de Dios santo y se va a algún lugar que a recibir avivamiento. Yo pregunto, ¿qué avivamiento le van a dar a él? Si él está ardiendo en fuego, ¿quién me está entendiendo lo que habla? El avivamiento es para el que está flojito. Entonces, en la palabra del Señor vemos continuamente avivamientos espirituales. Y yo quiero que ustedes sean una iglesia que comprenda las Sagradas Escrituras en términos completos. Amén. Porque los avivamientos a veces decimos empezaron desde el Nuevo Testamento. ¿Eso es cierto? No. Los avivamientos se datan desde el inicio. Para que entiendan lo que este término significa en la Biblia, entonces tenemos que remitirnos desde los tiempos de Moisés. Cuando el profeta Moisés estaba, el pueblo de Dios caminaba como en rectitud, en santidad, la gloria de Dios estaba allí, había mucho poder de Dios sobre Israel. Pero inmediatamente se fue Moisés, subió otro líder, ¿verdad? Que se llamó ¿cómo? Josué. ¿Josué mantuvo también la llama encendida o cómo la mantuvo? Entonces aquí aprendemos el primer parámetro de un verdadero avivamiento. En los avivamientos siempre comienzan por un líder que ya está avivado. ¿Entendió eso? Moisés, ¿cómo estaba? Full y llevó al pueblo hacia Dios. Luego Josué se para y mientras que Josué vivió, Israel le sirvió al Señor. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque depende mucho de cómo está la persona que está a la cabeza, de eso depende mucho cómo está el ejemplo. ¿Amén? Si la cabeza está seca, todo se seca. Si la cabeza le gusta la plata, a todos les gusta la plata. Si a la cabeza le gusta amar, a todos les gusta amar. Si la cabeza es corrompida, pues si el pastor anda con novias, como me dijo una vez un médico, imagínense, yo recién convertido, ¿no? Vengo del cochino mundo. Y me dice un médico que me estaba atendiendo, porque estaba enfermito,
Decía, hombre, no te angusties. Nosotros los cristianos la pasamos lo más de bueno. Me quedé mirando y dije, quién sabe qué están hablando el tipo, ¿no? Pero yo lo oí. Dijo, mira, tú puedes tener tus novias y toda la cosa, y la pasa buenísimo. Yo lo miraba y era el médico de una emisora de una iglesia de esas que dicen que son más radicales que Dios. Y si ese es el radical, ¿cómo será el flojo? Invitándome a que tuviera novias, yo casi que le digo, no le dije nada porque en esos días ni hablaba, ni discutía con nadie, nada. Pero por dentro dije, vengo exactamente aburrido de ese tema. No voy a estar de cristiano igual de payaso que ya he sido. El que se convierte no viene buscando lo mismo del mundo, hermanos. Son los lobos los que andan buscando lo que no se les ha perdido. Son los falsos hermanos los que están en cuenticos locos. ¿Sí me entienden? Pero si ya el pastor es loco, ¿qué se puede esperar del resto? ¿Me están entendiendo, no? Pero si el pastor es radical, a usted le da pena. ¿Me entienden o no? A usted le da vergüenza andar de loquillo. ¿Sí o no? Y normalmente pasa eso, que la persona que no está bien con Dios en esta iglesia no aguanta muchos ramos. Aguanta como unos 2 o 3 y el tercero se va. Pero yo le doy gracias a Dios porque los que se queden para ser cristianos. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de Benjamín? Amén. Benjamín siempre cuando le digo, hermano, pues bueno, no somos muchos, pero hay calidad. Entonces Benjamín dice, exacto, ¿tú para qué quieres hacer de tu iglesia reunión del infierno? Tú no quieras hacer eso, Toñito, dice él. ¿Para qué un bulto de gente donde ninguno es cristiano? No hay nada. Yo prefiero gente, pero que esté avivada. Y voy a explicar el término para que ustedes lo entiendan. Entonces, cuando se fue Josué, ¿qué pasó? El pueblo se descarrió. Entonces empezó el problema que hasta el día de hoy tenemos con la iglesia romana. Dijeron, pues sí, Diosito sí, aprenda esto. Usted reconoce al romano porque dice Diosito. Usted reconoce al cristiano porque dice el Señor. No hay quien conozca a Dios y le diga Diosito. Porque Él es Dios, Diososote. ¿Quién me está entendiendo? Tu Diosito no cabe en tu bolsillito, pero tú cabes en su bolsillote. Amén. Él es el Señor. ¿Por qué lo digo? Porque hay 2 palabras que hablan mucho del redimido, que salen del espíritu del redimido. Una es el Señor. ¿Sabe por qué le dice el Señor? Porque es su Señor. Mi Señor. Y hay otra palabra que fluye del corazón del redimido: Padre. ¿Sabían? Padre. El que ha sido reconciliado con Dios y está con Dios dice mucho eso. Mi Padre, mi Dios, mi Padre, mi Señor. Amén. Amén. El Señor Jesucristo. Amén. Son términos que uno le dan a entender la conversión de la persona y el grado de entendimiento en que va. ¿Sabían o no sabían eso? Bueno, ahí se los cuento. Entonces, cuando José se va, comienza el problema romano. Claro que todavía no había Roma, pero ya comienza el problema. Porque el pueblo de Dios dice, pues sí, es que Josué era como muy radical. ¡Ay, que Josué era charro! ¿Cómo así que yo en mi casa serviremos al Señor? ¿Qué tiene de malo? Si yo creo en Dios, porque yo creo en el Señor, porque el judío no le dice a Dios por su nombre. Yo creo en el Señor. Ay, pero aquí en estas tierras dicen que para que le vaya uno bien, también está Baal. Entonces se torcieron y adquirieron dioses distintos al Dios verdadero. Dioses con D chiquita. ¿Por qué D chiquita? Porque son muñecos. Pero ellos decían, para que nos vaya bien,